Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el ciclo de partidas del octavo campeón mundial de ajedrez, Miguel Tal. Miguel Tal, el año 1957, participó en el 24 campeonato de la UR, proclamándose campeón a la notable edad de 20 años. De 22 rivales que participaron, él ocupó el primer lugar con un total de 14 puntos, 9 victorias, 10 empates y 2 derrotas. En segundo lugar se proclamó Bronstein con 13 puntos y medio, primero Tal con 14, tercero Keres con 13,5 y Boris Spassky con 13 puntos. Toulouse, quinto lugar con 13, Holmo 2,5, séptimo Víctor Kornoy con 12, octavo Tigran Petrosian con 12 puntos, noveno Boleslavsky con 11,5. Bueno, la lista es larga y grandes jugadores participaron en ese 24 campeonato de la UR. Entonces, veremos a continuación una interesante partida de este 24 campeonato ruso disputado en la ciudad de Moscú. La partida corresponde a piezas blancas, Miguel Tal enfrentando a Klaman con las piezas negras. Veremos acá el famoso tema de un rey expuesto en el centro. La partida se inicia con E4 jugando Miguel Tal y su rival contesta con la defensa semiabierta siciliana. C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, D6, alfil G5, alfil D7, dama D2. Lleva una pérdida de tiempo, sin embargo las blancas lo hacen a propósito, considerando que tras el cambio de caballo en D4 les será más fácil llevar a cabo el ataque en el centro y en el flanco del rey. También era posible la sencilla jugada alfil por F6, G por F6 y alfil E2. Entonces continuamos, dama D2, caballo por D4, dama por D4, dama A5, alfil por F6 juega Miguel Tal. Es interesante, mencionaba él, la retirada alfil D2. Podría haber seguido tal como Miguel Tal jugó en una posterior partida de este evento. E5, dama D3, torre C8, alfil E2, A6, enroque corto, alfil E6, caballo D5, dama D8, alfil G5, alfil por D5, alfil por F6, dama por F6, dama por D5, torre C7, alfil C4, alfil E7, dama D3. Bueno, realmente lo jugó el año 72, ahí en una olimpiada, Tal con las piezas blancas y Radulov con las piezas negras con ligera ventaja de las blancas. Entonces volvemos a la posición, alfil por F6, G por F6, enroque largo, torre C8, F4, torre G8. Era interesante haber jugado alfil G7, dice Tal. Él hubiese respondido con rey B1. Alfil C4 hubiese sido dudosa debido a dama C5 con igualdad inmediata. Rey B1, dama C5, G3, está la otra, dama C5, la contestación de las negras tendría que haber sido y las blancas tienen que bajar la dama. Entonces, quedamos en torre G8, G3, sacando el peón de la captura de la torre y para poder dar libertad al alfil de F1. E6, alfil H3. En caso de dama por F6, que sería muy mala, vendría alfil G7 con ventaja prácticamente decisiva de las negras.
Entonces tenemos alfil H3, dama C5. La posibilidad interesante era dama H5, alfil G2, y sacando al alfil blanco de esa buena ubicación, retroceder, digamos, volver a dama C5. Pero Klaman jugó dama C5, dama D2 contestó tal, B5, empieza la lucha de maniobra. Generalmente cuando hay enroque en flanco opuesto, el primero en llegar, primero en ser servido. Pero acá en este caso el rey negro ha quedado en el centro esperando que su ataque en el ala de dama prospere sin que las blancas le hagan daño en el centro. Entonces tenemos torre H1, B4, caballo E2, dama C4, rey B1 protegiendo el peón A, dama por E4, un error. No se debía tomar este peón. Ahora se abre la columna E y las negras dentro de poco deberán devolver en material conquistado. Era preferible, dice tal, haber jugado alfil E7 con ligera ventaja a las blancas. Pero jugaron dama por E4. Estos errores son instructivos porque permiten justamente conocer cómo se castigan estos errores. Caballo D4, la dama tiene que irse. Dama B7, dama D3, interesante jugada, porque el negro dispone de varias alternativas. Se amenaza al peón H. Jugaron alfil E7. Daba la siguiente posibilidad: jugar torre H8, caballo F5, aprovechando que la columna E quedó semiabierta, D5, caballo E3. La otra posibilidad mencionada tal era dama D4. Perdemos caballo E3. Y dudosa era alfil, digamos interesante, era alfil G2 también. Entonces tenemos caballo E3, las negras jugarían alfil C6 y F5 con contraataque. ¿Ah? Hay varias líneas acá. El problema es que, como en todo orden de cosas en la vida, uno tiene que tomar la decisión sobre cuál línea escoger, y ahí muchas veces radica lo que es la victoria, el empate o la derrota. Hay que saber tomar las decisiones. Para poder tomar buenas decisiones, uno tiene que ya tener un cierto grado de experiencia en el manejo de los planes y sobre todo de la táctica. Entonces, la otra posibilidad que menciona tal, que era muy interesante, era alfil G7 y a dama por H7, simplemente rey F8 y con la posibilidad de abrir con F5 la diagonal, ¿no es cierto?, para el alfil de casillas negras, lo cual era muy interesante. Entonces tenemos alfil E7, dama por H7, y ahora nos queda otra aquí, prácticamente refugiarse en la columna F. Alfil E4, con idea de jugar alfil H5, ¿no es cierto? Y estando el alfil en H5, poder jugar caballo por E6, ya que el alfil clavaría la posición del peón en F7. Y si las negras jugaran alfil por caballo en E6, torre por E6, y el peón en F7 no podría capturar dicha pieza. Entonces tenemos que se jugó torre F8. La última posibilidad también era dama C7. ¿Ah? Contra esa línea. Entonces tenemos alfil G4, dama C7. Hay una amenaza latente en el punto C2 con la amenaza de jugar E5 para capturar acá en algún momento. Entonces las blancas, con una visión extraordinariamente profunda del juego, hacen rey A1, se salen de un potencial jaque en algún momento. Ya que si alfil H5, simplemente E5 con buena posición para las negras, interesante contrajuego. Entonces, rey A1, F5, error. Más fuerte, dice tal, era sin lugar a duda A5. Y si alfil H5 venía E5, caballo F5, dama por C2, alfil G6
dama C5, manteniendo la posición. Entonces, mejor era dama C5 con ligera ventaja de las blancas. Pero el negro jugó F5 y se encontró con alfil por F5, E por F5, torre por E7, sacrificio para desmantelar las defensas del negro, rey por E7, torre E1 jaque, rey D8, prácticamente lo mejor, dama H4 jaque, F6, dama H6 atacando la torre, dama A5. Los dos contendientes buscaban esta posición. Obviamente las negras pensaban ahora que las blancas podrían jugar dama por F8 jaque, rey C7, dama por F6 y se hubiesen encontrado con esta jugada terrible. B3 amenazando mate en A2 y mate en E1 al estar amenazada la torre blanca al mismo tiempo. Entonces, la otra posibilidad era dama E7, torre E8, caballo E6, jaque, rey C8, dama por D6, B3, igualmente con ventaja decisiva. Por lo tanto, a dama A5, tal contesta con caballo B3, una jugada que da ventaja decisiva a las blancas. Dama D5, dama por F8 jaque, rey C7, dama por F6, torre E8, torre C1, hay que mantener la torre, alfil A4, dama D4 ofreciendo cambio de dama, y ahora no puede el negro jugar alfil por B3 por B por C por B3, jaque a la descubierta y ganan las blancas inmediatamente. Entonces tienen que jugar dama B7, torre D1 amenazando dama por D6, torre E6, dama C4 y abandonan las negras. ¿Por qué abandonan? Prácticamente si quiere defender la torre, rey D7, caballo C5 y la posición de la torre blanca impide que el peón de D6 capture al caballo en C5. Después de esta jugada, las negras se rindieron. Una hermosa partida de Miguel Tal, donde aprovechó la expuesta posición del rey negro, que quedó en pleno centro, ¿no es cierto?, sometido al ataque preciso de las piezas blancas. Una partida muy instructiva, tanto del lado táctico como estratégico o posicional, como usted guste llamarle. Bien, nos estaremos viendo en breve con más partidas de este extraordinario octavo campeón mundial de ajedrez, Miguel Tal. Muchas gracias.